Muy buenas, ¿cómo estáis? Hoy vengo a hablaros de una nueva película española que se llama Verano en Rojo. Y la película está dirigida por Belén Macías, que ha dirigido Un Nuevo Amanecer, que es una serie de televisión que se va a estrenar prontico, con Yolanda Ramos a la cabeza. También ha dirigido Fugitiva, otra serie de televisión, Juegos de Familia, una película, Marsella, una película, entre otras. Yo sinceramente he visto poquísimo porque de series españolas depende cuál serie la veo. Me gustó mucho Ministerio del Tiempo, soy una fan de Ministerio del Tiempo, una ministérica, como decíamos. Y esta cinta dura 101 minutos. ¿Vale? Se estrena en cines el 8 de septiembre y está protagonizada, tiene un repartazo buenísimo y un tema muy interesante que pocas veces se toca en el cine español. Tenemos a Marta Nieto, a José Coronado, a Luis Callejo, a Francesco Carril, a Richard Sagún, a Mar Martínez, a Tomás del Sal, a Zoe Arnau, y Ramón Aguirre, que a Ramón Aguirre se le tiene que mencionar por Dios sí o sí. Este hombre es un pedazo de actor, sobre todo cine vasco, bellísimo, de verdad, muy, muy potente, muy bueno, Ramón Aguirre. Bueno, ¿y por qué digo esto? Bueno, de que es un tema que no se suele tocar mucho en películas españolas, ni en noticieros, ni en nada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una película que es un thriller, ¿vale? Policíaco, pero que habla de los abusos cometidos en iglesias, ya sabéis, ¿no? Pues sí, tipo Spotlight, si la habéis visto Spotlight, por favor, verla. Siempre se me ponen los pelos de punta, es que es muy heavy todo esto. Bueno, también dentro de la productora tenemos pues a Tornasol Media, a Radio Televisión Española, y antes de comenzar con la sinopsis, una anécdota rápida, que claro, hoy tenía que entrevistar a los actores y me fue imposible llegar, sinceramente. Me cogió un atasco en la carretera debido a las lluvias, pero no estaba lloviendo, pero un coche parece que tuvo un accidente grave y estuvimos comparados como una hora y no pude llegar a las entrevistas. Es decir, que lo siento desde aquí, mis más sinceras disculpas. Ya a Marta le había dicho que la iba a ver, a Marta Nieto, y lamentablemente me he perdido una pedazo de entrevista porque creo que Marta Nieto y José Coronado hacen unos papelazos, bueno, todos. Aquí están buenos todos y todas. Entonces, voy a contar, después de contar esta anécdota, que me dio un poquito de penica, claro que sí, voy a deciros de qué va la película, ¿vale? Aquí nos vamos a situar en verano de 2010, ¿vale? Vamos a ver a una comisaria que se llama María Ruiz, que es el papel que interpreta Marta Nieto. Ella va a enfrentarse quizás a uno de los crímenes más tenebrosos y duros de su carrera, porque un chico ha aparecido asesinado. ¿Qué pasa? Que a primera vista no tiene documentos, no se sabe quién es y no tiene móvil, no tiene DNI, lo normal, ¿no? Entonces ella va a iniciar una investigación muy a fondo que se va a complicar porque va a aparecer otro cuerpo. ¿Vale? Va a aparecer un segundo cuerpo. Entonces vamos a ver también cómo a ella se le va a unir un periodista que se llama Luna, me gusta el nombre Luna, Luna que es el papel que interpreta José Coronado, ¿vale? Que es también, es un periodista que no está pasando por un buen momento en su trabajo, ¿vale? Por el crisis de lo digital, etcétera, 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 que creo que muchos periodistas han pasado, hemos pasado, todos hemos pasado, de verdad, profesión periodista hay que quererlo mucho y que te guste mucho. Entonces, bueno, él va a acompañar porque tiene muchos contactos. Si hay algo que tiene Luna, son contactos. Entonces, va a ser un perfecto aliado para María y dar con esta clave para resolver este caso en el que poco a poco se van a encontrar, digamos, a las puertas de esta gran orden religiosa. Estamos hablando de la Iglesia Católica, estamos hablando de ciertos actos cometidos contra estos jóvenes, de personas dentro de la Iglesia en la película que están cometiendo unos actos atroces con chicos, con mujeres, pero sobre todo estamos hablando de estos dos protagonistas que son, bueno, dos cuerpos, digamos, estas dos personas que no se han podido identificar, ¿no? Entonces se van a centrar un poco en ellos y a saber qué están pasando, porque están tirando del hilo, y al final se les puede caer, como dicen, encima todo, ¿no? Y ya está, no tienes que saber nada más, ¿ok? Es una película que me parece que a pesar de la historia que cuenta, que yo sé que puede ser una historia que no quieran ver todo el mundo o que no quieran saber qué está pasando o yo qué sé, ¿vale? Yo me invento, ya sabéis, mis ideas,
pero creo que es muy importante de ver por qué, porque es un tema que no se retrata mucho en el cine español, al menos de lo que yo he visto. Quizás, ¿qué te puedo decir? Si al año sale una película, te digo, ok, sale una película, pero ¿cuántas veces veis una historia como esta? Creo que es una historia muy bien contada, muy bien dirigida por Belén Macías, que también ha formado parte del guión junto a Helio Mira, y está basada, aparte, en una novela que quiero leerme. Está basada en la novela de Berna González Harbour, como David Harbour, aunque sí. Está basada en esa novela, y creo que, como bien he dicho y recalcaré hasta el final, es que creo que es un tema necesario. Es un tema que lamentablemente se sigue dando porque podéis ver muchos documentales, puedes ver muchas películas internacionales, podéis ver mucha información, y son cosas que lamentablemente, si no se hablan, imaginaos, ¿vale? En Europa, pues en Sudamérica peor. Estamos hablando de personas, y claro, no voy a decir nombres porque no lo sé, estamos hablando de personas, de sacerdotes, de curas que campan a sus anchas, que causan un terror y un profundo daño a los más niños, a niños, estamos hablando de orfanatos, o niños que sienten un cierto apego a la iglesia, ¿no? Porque son católicos o han crecido dentro de una familia católica, y que al final los corrompen. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Muchas veces que has hablado en temas de Spotlight o en temas dentro temas de documentales que podéis verlos de verdad. ¿Qué pasa? Que a las personas, a los curas, a los sacerdotes, no les pasa absolutamente nada. Salen, ni siquiera van presos, ni siquiera van a ningún lado, porque la iglesia, y yo me crié en una familia católica, y la iglesia ampara a estas personas, ampara a estos culpables, ampara a estos depravados, porque no me queda otra manera de decirlo, de verdad, sinceramente. Entonces es como... Y lo peor, porque no estamos hablando todavía de lo peor de todo esto, es que muchas veces los quitan de esa iglesia para mandarla a otra, que pueda hacer en España, dentro de un pueblo de España, donde no sabes qué sacerdote está llegando a tu comunidad, o, que es lo peor, mandarlo al extranjero, a Sudamérica, a Latinoamérica. ¿Para qué? Para que vaya a cuidar una iglesia en Guatemala, o en Perú, o en Ecuador. Estamos hablando de casos que dices, que personas que se sienten alegres en esas comunidades pequeñas, en Sudamérica, y esto me afecta y me joroba un montón, lo digo de verdad, porque he visto muchos casos, los puedes buscar en Google, en que personas de estas pequeñas comunidades están alegres y felices porque llega un nuevo sacerdote, un nuevo cura, alguien que va a impartir esta fe cristiana, que va a ayudar, ¿no?, al catolicismo dentro de la comunidad, etcétera, 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 y que resulta ser un asqueroso, que abusa de estos, de niños pequeños, de niñas pequeñas, lo que sea, pero que no están informados porque siempre, casi siempre buscan comunidades que apenas tienen recursos. Sí, que no tienen un móvil para buscar la noticia, que no tienen un ordenador, que no tienen internet. Estamos hablando de pueblos que no están alejados de la mano de Dios, por decirlo de alguna manera, y aún más alejados que están al meter a estas personas, a estas lacras de la sociedad, y eso me pone de verdad enferma. Es como, no me parece normal. Entonces, aquí estos papeles que juegan María y Luna dentro de esta gran historia, pues claro que va a ser muy interesante el desarrollo, y sobre todo, como te digo, creo que es una historia, a pesar de lo compleja y lo dura, bueno, lo dura quizás, lo dura que puede ser, creo que es muy necesaria de ver. Así que creo que es muy importante, y tener, como siempre, ser precavidos, y informaros bien siempre, como he dicho, suelo decirlo mucho también a veces en los vídeos, de las cosas, de la información. Obviamente estamos viendo cosas documentadas. Este caso está basada en una novela, no está basada en un hecho real. Como ya lo he dicho también al principio, yo en cambio estoy hablando de otro punto de vista, de documentales que he visto o de casos, Spotlight mismamente. Y aquí también vais a tener unos datos al final de la película que os van quizás a horrorizar un poco. Así que nada, yo espero que os haya gustado. Creo que, como he dicho, las localizaciones también, estamos hablando de 2010, están muy bien la película, me refiero a ambientación, a personajes, todos y cada uno de los que os he mencionado tienen su momento dentro de la historia. Y como he dicho, por favor, verla en los cines, documentaros, hablar de esto y con la naturalidad. Sé que puede ser algo, como he dicho, duro, pero creo que es necesario de ver, porque poco se habla de ello, no sé por qué, poco se habla en las noticias de ello. Quizás hay casos, pero no salen, así que
Nada, yo espero que os haya gustado esta review y un poco os he dado la chapa un poco con mi comentario, pero creo que era necesario en este caso. Y que no olvides de seguirnos, darle like, como siempre, suscríbete a nuestro canal, comparte nuestros vídeos, muy importante que te lo agradecemos y espero que te haya gustado un poco esta review con mi crítica social, digamos, ¿no? Ante estos hechos que suelen pasar, siguen pasando y lamentablemente seguirán pasando si no hacemos algo. Así que nada, una vez más me despido, soy Verónica y nos vemos en el siguiente vídeo.